El senador Roy Barreras presentó el proyecto de ley número 48 del 2012, donde prácticamente de la siguiente manera restringe la tutela. Primero, dice que los médicos que prescriban servicios no POS serán responsables si sus prescripciones no atienden a criterios científicos, los cuales serán definidos por una entidad mixta a través de protocolos y guías, lo que viola la autonomía médica nuevamente. El segundo dice que para acceder a los servicios no POS, los colombianos primero deberán esperar los dictámenes de los comités técnicos científicos de las EPS, quienes tomarán sus decisiones de acuerdo con los protocolos y guías establecidas. El tercero nos dice que si los pacientes no están de acuerdo con los dictámenes de los comités técnicos científicos, estos no podrán presentar una tutela, pues el proyecto proclama la acción de protección a la salud. Y recordemos que al principio dijimos que la tutela era subsidiaria. Entonces, primero se tendrá que agotar todos esos procedimientos hasta acudir a una acción de protección a la salud para poder ahí sí acudir a la tutela. Pero esta acción de protección a la salud no la conoce cualquier juez de la República como lo hace la tutela. Tiene un juez competente, el juez del circuito y los tribunales superiores. Entonces, en mi caso, mis conciudadanos que de Piedecuesta, los que viven en Sevilla, tendrán que venirse a Bucaramanga a poner la acción de protección a la salud. Y en los pueblos de Colombia donde no hay jueces civiles del circuito, ¿qué van a hacer? Y si se mueren hoy en día con tutela los pacientes, ¿cuántos más se van a morir con este procedimiento que establece Roy Barreras? Una gran pregunta. Los fallos de las acciones de protección a la salud por no ser tutelas no podrán ser conocidos en revisión eventual por la Corte Constitucional, y fue esta Corte la que amplió el POS y la que equiparó los regímenes contributivos y subsidiados. Y el gobierno de Santos, ¿cómo la restringe? Bueno, entonces yo con un estudio sistemático, interpretación sistemática, logré establecer los siguientes orangutanes de la reforma. Artículo 4 de la reforma, literal N. El artículo 4 habla de la principialística de la reforma a la salud que trae. El artículo 4 en el literal N establece que las decisiones que se tomen dentro del marco del sistema deberán consultar criterios de sostenibilidad fiscal, volviéndose a atar al juez de tutela a criterios financieros más que a criterios filosóficos. Esto es perseverar algo que la misma Corte Constitucional ha delimitado mediante la sentencia C288 del 2012, donde se dijo que dicho criterio no podía servir como interpretación para el menoscabo de los derechos de segunda generación. El literal X de ese mismo artículo 4 habla sobre el principio de inembargabilidad de los recursos del sistema a la salud, pero con el agravante, y ojo, futuros jueces de la República, que nos dice que las decisiones de la autoridad judicial que contravengan lo dispuesto en la presente ley incurrirán en falta gravísima y sanciones disciplinarias y fiscales. La pregunta es, ¿qué es lo que prohíbe el proyecto de ley en lo cual un juez de la República pueda estar interesado en controvertir? La respuesta es el artículo 19 del mismo proyecto, que nos dice que en prestaciones individuales de servicio de la salud solo se podrá acudir a lo establecido en mi plan, lo que hoy conocemos como el POS. ¿Qué pasó entonces? Entonces el que se salga del POS, aténgase a sanciones disciplinarias, fiscales. Artículo 15 de la reforma establece como criterios para establecer exclusiones de mi plan. Hago énfasis en dos literales nomás y ya con esto voy a acabar. El primero dice que la finalidad principal dice que se establece como criterios para establecer las exclusiones de mi plan, lo que hoy conocemos como POS, las siguientes dos. Finalidad principal de un propósito cosmético o suntuario no relacionado con la capacidad funcional de las personas. Pero es que los que conocemos la jurisprudencia sabemos que esto desconoce la jurisprudencia constitucional que reconoce este tipo de procedimientos bajo el amparo de la dignidad humana de toda persona.
el legislativo solamente lo quiere atar a aspectos funcionales, como muy bien nos explica en clase el doctor Sanabria. Vale la pena resaltar que este ítem sí se encuentra cobijado en los proyectos de ley estatutaria que también a la vez están tramitando hoy en día en el Congreso. El literal B dice que constituye bienes o servicios sociales complementarios a la atención o rehabilitación del paciente cuya finalidad principal no sea el diagnóstico o curación de la enfermedad, es decir, lo que no entra en este criterio es no poso, lo cual va en contraria a la jurisprudencia constitucional que, por ejemplo, en la sentencia T1034 del 2010 accedió al amparo de unos audífonos a una persona que sufría de hipoacusia neurosensorial. Esto bajo el precedente de que se vulnera el derecho a la salud si se niega el suministro de un servicio no POS cuando el mismo se requiera con necesidad, las cuales son aquellas indispensables para conservar la salud, en especial aquellos que comprometan la vida digna y la integridad de la persona. Es decir, unos audífonos no me sirven a mí para el diagnóstico o la curación de la enfermedad, como dice el proyecto de ley, pero para la jurisprudencia constitucional se debe amparar. ¿Y quién se va a atrever a amparar con las sanciones que trae para los jueces? Y el último, ya cierro la conferencia, es el artículo 19 en el inciso segundo del parágrafo segundo. Mire cómo son de hábiles para confundir. Establece que frente a las prestaciones individuales de salud se establecerán modalidades de atención, procesos, tecnología, flujos de servicios, resolutividad de servicios y resultados sobre la población a través de guías de atención integral y mensuales operativos. Señores odontólogos, le volvieron a aplicar a ustedes modalidades de atención decretadas en la emergencia económica del 2009 por el señor Álvaro Uribe, que restringe la autonomía médica, que conforme a lo ya expuesto restringe la posibilidad de acceder a los medicamentos POS y no POS del sistema, porque uno como abogado, para que le amparen una tutela, necesita la ayuda del médico tratante, y si el médico tratante está atado al POS, los colombianos sufren. Decía el profesor sobre el M19 y la Constitución del 91. Y desde esa época de la muerte de mi padre, los dominicos me acogieron, tuve la formación y recuerdo una frase que decían en esa época y es: coma bien, duerma bien, que Dios no sabe para qué lo tiene. Pienso que la función de todos nosotros no es lo que estudiamos, ¿no? Nosotros no somos las carreras que asumimos. Nosotros somos seres humanos integrales y tenemos que tener es una vocación de poner el conocimiento de lo que nos enseñan en función de los demás. Cuando logremos esto, yo creo que vamos a empezar a avanzar en una sociedad que no tenga tantos tan especializados para montárselas que los que no entienden. Y lastimosamente, lo que ha hecho curso en nuestro país es lo contrario, y lo vemos de 50 formas. Ayer nada más en la oficina teníamos la discusión sobre por qué hacer una reforma negativa al sistema de salud. Y empecé yo explicándole a mi equipo de trabajo unas experiencias personales. Les decía que mi madre, una señora de 65 años, tiene la posibilidad de tener un hijo que es senador, que le tiene un sistema de cobertura en el contributivo, que paga una prima muy alta por el salario que nos pagan a los congresistas, aunque a algunos no les alcance para la gasolina, alcanza para pagar la salud. Y además yo le pago a mi mamá una medicina prepagada adicional, ¿sí? Le pago no poco, algo así como 300.000 pesos al mes. Y ella tenía un problemita en la rodilla. Y fue que los meniscos ya no le dieron y tenían que hacerse un cambio en los meniscos, bueno, una operación extraña. Y fue imposible por intermedio de la EPS, imposible por la medicina prepagada. Y yo hacía cuentas y yo les decía, mire, yo puedo pagar 20 millones de pesos al año en salud, ¿por qué no atienden a mi madre? Y entonces yo decía, y después además que yo conozco al gerente de la EPS, yo conozco la empresa, sabemos lo que está sucediendo y no es posible. Entonces me decía el compañero, no, pero usted no puede juzgar a Comeva por eso, usted no puede juzgar a Medicina Oro prepago de Comeva por eso, o sea, eso es su opinión, por un caso puntual. Y yo le decía, no, es que no es mi caso. El 88% de las tutelas en Colombia el año pasado, 88%, oigan bien, fueron tutelas por cosas que son obligatorias del sistema de salud. O sea que no es mi caso, es la realidad de todos los colombianos, y es una realidad que lastimosamente nos tiene con unos grupos financieros tan poderosos
que están arrodillando a los colombianos a no poder cambiar las reglas del juego. Y por ejemplo, yo he escuchado al profesor, al estudiante, y he hablado mucho, es que en esto en salud todos los días salen cantidades de documentos. Pero lo peor de todo es que nos dejamos llevar al terreno del juego, a la demarcación del terreno de juego, a las reglas del terreno de juego del sistema de aseguramiento de las EPS. O sea, todo lo que estamos discutiendo es la remodelación del sistema que ellos quieren. No somos capaces de sacar la pelota y redefinir esto desde el principio, ¿sí? Y esto es lo trágico. O sea, yo estuve con el gerente de Comeva hace unos días en Cali y me mostró todas sus clínicas y son hermosas, eso no lo voy a negar. Y me mostraba sus estándares de calidad y son hermosos y no se lo voy a negar. Y después de que estábamos en su oficina me decía, mira, y me mostraba los indicadores de eficiencia y les decía, ¿y por qué eso que tienes en el plan obligatorio de salud nunca lo pudiste aplicar en los recobros fraudulentos del FOSIGA? Y se acabó la reunión. Creo que ya no somos amigos. Pero es eso, es la doble moral del sistema. Y es una doble moral que mientras nosotros estamos aquí pensando, lo que nos propone esta nueva reforma ordinaria no es más que cambiar unos nombres y hacer unos cambios cosméticos, lo dije yo en una entrevista hace poco, porque no son estructurales, ¿sí? Imagínense, en Colombia tenemos una incidencia de niños con cáncer, ¿sí? Y en Colombia los niños del régimen subsidiado que sufren cáncer solamente se salvan el 40%, ¿sí? 40%. Y del régimen contributivo el 65%. Y cuando yo veo los estándares internacionales me doy cuenta que en el resto del mundo se salvan el 80, 75, 85%. Y la pregunta es, ¿los colombianos somos diferentes? ¿Dios nos castigó a los colombianos haciéndonos más débiles? Y la respuesta definitivamente es no. El problema es que las barreras de acceso del sistema que se le da para el suministro de medicamentos a toda esta población acaba con sus vidas. Y nosotros seguimos pensando en el mismo modelo y no somos capaces de cambiar las reglas del juego. Esta es la tragedia. La tragedia. Yo hoy, y también quiero ser muy honesto con ustedes, me siento contento de ver de los pocos auditorios con gente escuchando y auditorios llenos. En la mayoría de ciudades son auditorios vacíos y son auditorios de muy poca capacidad intelectual, de gente con dolor, pero realmente gente que no ha podido estudiar el sistema, no ha tenido la oportunidad. Los felicito, estamos por el buen camino y escuchando al estudiante me doy cuenta que tenemos esperanza y eso es lo que tenemos que cultivar. Para empezar, larga la introducción, ¿verdad? No me vaya a decir que ya me queda un minuto. Tenemos que pensar qué es salud, ¿sí? Y cuando vamos a esto podemos devolvernos hasta Alma Ata, donde nos habla que la salud son muchísimas cosas. Eso no me lo estoy inventando yo, eso desde hace 50 años, desde las guerras mundiales está definido qué es salud. Y salud es mucho más que atender la enfermedad, ojo. Salud es agua potable, salud es prevención, salud es trabajo, salud es vivienda, salud es recreación, salud es todo un contexto de cosas que le permiten a uno vivir dignamente, no solamente atender la enfermedad. Entonces la gran tragedia, nos enfocamos en un modelo de atención a enfermos y un modelo que hace plata atendiendo enfermos. Y esto no se logra cambiar en lo que está planteando el ministro en la ley ordinaria ni lo que están planteando en la ley estatutaria, ¿sí? Por ejemplo, hay un estudio hecho por los norteamericanos además que demuestran que las causas de la enfermedad en un 72-73% son hábitos de vida, o sea, prevención, o sea, salud pública, y de eso no tenemos en las reformas, ¿sí? Si nosotros pudiésemos atacar los hábitos de vida, seguramente tendríamos menos enfermos y seguramente tendríamos que gastar menos plata y mejorar la calidad de vida de la gente. Pero no, seguimos centrados solamente en cómo atendemos enfermos, ¿sí? No, hay que prevenir los enfermos y ese modelo
Existen muchos países del mundo. No nos vayamos muy lejos. Canadá tiene un sistema preventivo. Costa Rica tiene un sistema preventivo. Francia, Inglaterra tienen sistemas preventivos. Los sistemas que solamente se enfocan en la enfermedad son el norteamericano y el chileno. Y también hay una escuela en esos modelos. Pero no me crean a mí, vean la película de Michael Moore, Psycho. Está en cualquier documental. Un análisis del sistema norteamericano. Y van a encontrar que es con esa realidad macabra del capitalismo que ante la ausencia tiene mayor rentabilidad. O sea, al negar todo el mundo por tener calidad de vida, vende lo que tenga que vender. Y el problema es que somos una comunidad muy, pero muy pobre. Ustedes son unos privilegiados. Índice Gini rural. El índice Gini es el que define la redistribución de la distribución de la riqueza en un país. Si es 0, es un país donde todos tienen por igual, que no existe. Si es 1, es que uno tiene toda la riqueza. En el campo colombiano estamos hablando de 0.89. O sea, es una locura. Les voy a contar. En el año de 1985, el 1% de los colombianos era dueño del 32% de la tierra productiva. Naciones Unidas, ¿no? En el informe de desarrollo humano del año pasado, demostraron que el 1.1% de la población es dueña del 64% de la tierra productiva en el país. O sea que nosotros, en vez de estar construyendo ese Estado social de derecho, ese Estado de igualdad, y no estoy hablando de comunismo porque yo no soy comunista, no se vayan a equivocar, yo soy capitalista, pero creo en el capitalismo con responsabilidad social. Ese indicador nos demuestra que ese país lo que ha hecho es consolidar la riqueza en unas muy pocas manos, y eso se traduce en condiciones y en calidad de vida para todo nuestro país, decreciendo la capacidad de vivir dignamente de la gente. Y lo traigo al tema porque le estaba haciendo chanco con mi compañero que va a hablar del Banco Mundial. Hace pocos años estuve en una reunión del Banco Mundial, y para el Banco Mundial el mayor o el mejor motor de desarrollo es que los países tengan muchos pobres. Y cuando yo observo lo que está pasando en mi país, observo que son políticas asistencialistas para mantener pobres, no políticas para que la gente salga de la pobreza. O sea, con todo respeto, es necesario tener políticas asistencialistas para cuando hay hambre, pero no tenemos y no estamos construyendo esa gran política que nos logre sacar a los colombianos de la pobreza, sino que cada vez tenemos más familias en acción, más madres casas de familias subsidiadas, más abuelitos subsidiados, pero no lo logramos. Y si no logramos cambiar eso, no vamos a tener las posibilidades de mejorar en nuestro país. ¿Sí? Señor, el capitalismo. No, yo creo que hay capitalistas responsables. O sea, yo fui a Suiza hace muy poco y encontré un capitalismo completamente diferente que me llamó muchísimo la atención. Entonces, cuando nosotros hablamos de modelo de salud, tenemos que salirnos de eso de atender enfermos, tenemos que pensar en ese modelo integral. ¿Sí? Se puede, existe. Mucha gente dice, es que el polo se queda solamente negando. No, no es verdad. Hemos radicado muchísimas propuestas. Lo que pasa es que las propuestas nuestras no tienen la capacidad de difusión que las propuestas de gobierno. ¿Sí? Pero existen. Nosotros radicamos un proyecto de ley estatutaria y nosotros radicamos un proyecto de ley ordinaria. Lo que pasa es que yo sé que no van a tener la posibilidad que tienen los otros proyectos de ley. Pero sí hay forma, sí hay esperanza, sí se puede construir, y no estoy diciendo volver al sistema anterior. No, yo no creo que todo tiempo pasado haya sido mejor. O sea, yo pienso que hay unas cuestiones frente a la competencia que han mejorado la atención en nuestros hospitales y clínicas en el país. Porque sé que muchos de ustedes no se acordarán porque no habrían nacido en esa época, cuando antes teníamos red pública, era un subsidio a la oferta, y eso eran unos hospitales con muchísimos recursos y con una gran corrupción. ¿Sí? Horrible. Hoy en día, esa competencia que nos ha costado mucho y que ha sido desigual, ha hecho que todo el mundo avance y se ha mejorado mucho en la parte de servicios. A veces la gente me dice que se mejoró en la parte de hotelería, pero que no se mejoró en el fondo. Yo creo que eso puede tener algo de cierto, pero también es verdad que nuestras instituciones han mejorado.
O sea que nosotros desde el Polo sí creemos que este sistema se puede mantener con la financiación que tiene estructurada en este momento. Sí creemos en la atención en el servicio de la IPS privada. Sí creemos en la atención de la IPS pública. Pero también creemos que la rectoría del sistema tiene que estar en cabeza y en manos del sistema. Porque no creemos en los intermediarios. No creemos en las EPS. ¿Qué vamos a hacer? Esa es nuestra posición. Y no podemos creer, y también le estaba explicando al padre Tiberio que me ha pasado en muchas partes, que encuentro gente que entiende muchísimo de constitucional, mucho más que yo, pero no se acuerdan que hace 3 años, oigan, la Superintendencia de Industria y Comercio hizo una investigación y encontró que las 14 EPS más grandes del país, o sea, 14 EPS que tienen al 95% de los usuarios, se pusieron de acuerdo para sacar servicios y obligar a la gente que estuvieran por fuera del plan obligatorio de salud. ¿Pero por qué hicieron eso? Muy sencillo, porque si estaban dentro del plan obligatorio de salud, tenían un techo presupuestal. Pero si lo metían por medio de la presión de no prestar el servicio, la gente tenía que ir a la tutela. Y al ir a la tutela y el juez fallar y fallar integralmente, se convertía por fuera del plan obligatorio de salud. O sea que por intermedio de barreras de acceso, las EPS legislaron, ¿sí? Y además, como ya no tenían techo presupuestal, recobraron a unos precios que ustedes no se alcanzan a imaginar. O sea, no se alcanzan a imaginar. Les voy a hacer un ejemplo. Pacientes de antihemofilia, de hemofilia, necesitan un medicamento antihemofílico, ¿sí? Con la firma del Tratado de Libre Comercio, Colombia firmó los ADPIC, o sea, los derechos intelectuales de autor para los medicamentos. Entonces, un medicamento y un tratamiento que costaba 700.000 pesos pasó a costar 1.500.000, 1.800.000. Cuando las EPS se ponen de acuerdo para no entregar ese medicamento y se vuelve por recobro del FOSIGA, lo alcanzamos a encontrar recobrado al sistema. Oigan bien esto, un producto de 700.000 pesos en 30 millones de pesos. Ojo, 30 millones de pesos. ¿Y quiénes? No, pues los prohombres de Comeva, Saludcop, Sol Salud, el santanderiano, me toca que mencionarlo. Todas las grandes EPS en el país lo recobraron, ¿sí? Y como nadie controlaba, pues hagamos fiesta con el presupuesto nacional y acabaron el fondo de solidaridad del FOSIGA. Y ahora estamos metidos en este momento, en este pleito, y usted va a revisar las cuentas de las EPS y no tiene liquidez. Incluso están vendiendo sus activos en este momento. Y los están vendiendo porque saben que hay una reforma y saben que tienen que tener unos indicadores de liquidez, y mientras nosotros peleamos ahí el perrito intentando morderse la cola, ellos están haciendo la tarea, ¿sí? Entonces encontramos EPS que bajo la intervención, la figura de intervención que impide embargar, vende sus activos, pero se los vende a los mismos inmorales que retuvieron la liquidez del sistema y entonces para poder prestar los servicios. Y entonces la pregunta es, ¿y cuál es el papel mío como senador? ¿Qué estamos haciendo? Imagínense, no se ha investigado ni siquiera la responsabilidad de los homicidios que pudieron haber causado por ese pacto macabro que hicieron las EPS, pero es imposible que lo hagan, porque el fiscal general de la nación, con respeto, el doctor Montealegre, fue el mayor contratista de Saludcop. O sea, firmó un contrato por 5.000 millones de pesos con Saludcop por defender la plata que Saludcop se quedaba en los colombianos. Y entonces, como él fue el gran contratista y ahorita es fiscal general de la nación, pues no me puede dar respuestas a mí, o por lo menos yo no las creo. Y yo lo recusé. Y yo le mandé un oficio. Y le mandé un oficio al presidente de la República. Este señor no puede ser fiscal para los temas de salud en el país. Pero, sorpresa, no pasa nada. Cuando se hace la comisión de seguimiento a la sentencia T760, que ya la oyeron ahora, que es la que declara la salud como un derecho fundamental de los colombianos, el señor va y se presenta. Y además da una posición a favor de las EPS. ¿Sí? O sea, de ese pleito de Saludcop, donde Saludcop le tenía que devolver a los colombianos 650.000 millones de pesos, el que fue el defensor fue el fiscal Montealegre. ¿Que me quedan 5 o que ya paren? Bueno, fue el defensor de Saludcop. Y cuando va a la comisión de seguimiento
con la Corte, además va a defender la posición de los privados. Entonces, señores, me quedan 5 minutos, 4 y medio. Esta reforma, primero, no se dejen engañar. Lo más importante de la reforma ordinaria no es la reforma ordinaria, es la reforma estatutaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque define qué es el núcleo del derecho. ¿Y qué significa el núcleo del derecho? ¿A qué tenemos derecho los colombianos? ¿Sí? O sea que todo lo que hemos pasado en audiencias públicas y comisiones séptimas y todo eso que hemos tenido en debates con el ministro son meramente circunstanciales. Lo de fondo es lo que está pasando en comisiones primera y apenas empezó ayer, ¿sí? Ahora, mucha gente dice universalidad y se llena la boca, no, derecho a todo, no, no puede haber derecho a todo, ¿sí? Y ese no puede haber derecho a todo, no me vayan a malinterpretar que le estoy haciendo la tarea a las EPS, no. Lo que creo es que hay unos dilemas éticos que tienen que estar en unos escenarios constitucionales claros para tomar decisiones. Les voy a dar 2 ejemplos. Cuando los niños nacen con menos de 500 gramos por partes de partos prematuros, hay un protocolo en muchas partes que dice deje morir al niño, ¿sí? Porque puede costar 2.000 millones de pesos y el niño seguramente va a tener un desarrollo motriz y emocional y no sé qué, que no va a ser acorde, no va a ser un niño con calidad de vida, ¿sí? Yo eso no lo puedo definir en una ley, porque yo no puedo aplicarle eutanasia a un niño. Además, incluso he visto niños que han nacido con menos y hoy en día viven normales, ¿sí? Pero tampoco puedo permitir lo que encontré en un hospital en San Andrés que se llama Amor de Patria, donde el ginecobstetra o neonatólogo de San Andrés colocó: si el niño pesa menos de 500 gramos, por favor, no me llamen, ya saben, déjenlo morir. Tampoco, ¿sí? Tengo la foto, lo digo por conocimiento de causa. Esos escenarios constitucionales me tienen que dar a mí herramientas para tomar decisiones, porque lo que se me consume el chico de 2.000 millones que no tiene probabilidades es lo que me puede consumir todo el servicio para todos los niños de una ciudad como Bucaramanga, ¿sí me entiende? Entonces, esos escenarios constitucionales se tienen que construir y nosotros no somos ciegos a eso, como también no creemos que pueda ser universalidad para que cualquier producto que se les ocurra patentar en Colombia lo cobren a cualquier precio. Eso no puede existir en este país, pero pasa todos los días. Solamente vimos hace muy poco una discusión de 2 componentes activos que los juntaron, 2 componentes activos que tienen 15 años de patentados que ya no tienen patente, y por juntar los 2 componentes tienen algo así como 3.000% más de precio y está patentado en Colombia y además se obliga a que se lo consuma la gente. No, tenemos que construir un mecanismo en nuestra sociedad que nos permita definir cómo actuar en esos temas. Otro ejemplo más fácil: un paciente con cáncer, hay un medicamento que le da 5 años de vida y el otro medicamento, que es el de la patente, le da 5 años 2 meses. Uno vale 300.000 pesos, el otro vale 30 millones de pesos. El problema es que cuando uno está en ese estado de indefensión con ese cáncer y el médico le dice a uno, este es mejor, uno se hace lo que sea por tener ese medicamento, pero no necesariamente es lo mejor y no necesariamente nos daría precio. O sea, tenemos unos topes. El sistema de salud en Colombia tiene 40 billones de pesos, no podemos sacar más plata de donde no hay, y esos escenarios con mucha responsabilidad se tienen que construir, y ya la persona que desea asumir el reto por los 2 meses adicionales, pues hombre, ya le toca que meterse la mano al bolsillo. Pero lo que no podemos permitir es que a toda la comunidad que es más ingenua, que tiene menos probabilidades, nosotros le neguemos todos los servicios, los mantengamos a punta de ibuprofeno para que la EPS se quede con toda la utilidad. Eso tampoco puede existir, ¿sí? Nosotros, lo reitero, creemos en un servicio mixto prestado por privados o por el sector público del Estado, pero creemos que la rectoría del sistema debe estar en cabeza del Estado colombiano. Incluso en Estados Unidos es una organización al nivel del FBI o la CIA, federal. ¿Por qué? Porque en el momento en que aparece una enfermedad que se puede propagar en su país, tienen capacidad de intervención inmediata y oportuna.
problema es que en Colombia no lo tenemos. Y no lo tenemos porque la información no la maneja, por un lado una EPS, por el otro lado otra EPS, por el otro lado otra EPS, y no sabemos qué está pasando con la salud de nuestra gente. Miren, tuberculosis, erradicado en Europa. En Colombia estaba controlado hace 10 años y en ese momento tenemos epidemia de tuberculosis en el Valle del Cauca. Embarazos en adolescente. Ojo, tenemos los peores índices en Cartagena. Niñas de 15, 16 años. Y eso nos tiene una implicación directa en el parto, y tiene una implicación directa en el niño, y tiene una implicación directa en las chicas. Por ejemplo, cáncer estomacal. Tenemos unos índices altísimos en el Cauca, pero el ministerio no sabe qué hacer y no hace nada porque no tiene información oportuna. O sea que esa información la debe manejar el Estado colombiano, ¿sí? Segundo tema, yo sé que se me están acabando los 5 minutos. ¿Ya se me acabaron? 2 minutos me le robo. 1 minuto, bueno. Hay claramente en el proyecto de ley ordinario que está en mi comisión un ataque a la tutela, ¿sí? Porque en el momento en que definen los principios de la salud de Colombia y los colocan en términos progresivos, ¿sí? Cuando el juez vaya a tomar una decisión, ya no vamos a tener derecho a la salud, sino que es un derecho que se va a conseguir en el periodo de tiempo, y ahí la tutela no va a funcionar igual. No podemos ser ingenuos, no vamos a encontrar un artículo que diga elimínese la tutela, pero estos elementos de los principios tienen una redacción macabra. Cuando yo se lo digo al ministro, me dice que es que yo tengo exceso de suspicacia, pero después de 3 años de pensar en la buena fe, lo único que tengo claro es que realmente es muy poca la buena fe. Son muchos los intereses económicos. Señores, mañana está el ministro acá, está en una audiencia pública, está en el Consejo de Bucaramanga, desde las 9 de la mañana hasta las 2 de la mañana. Nosotros tenemos la obligación de escucharlos. Vayan, participen, demuestren que en Bucaramanga hay conciencia, y sobre todo demuestren que esa formación que hacen con los dominicos les da esa conciencia para luchar por lo que la gente necesita. Muchas gracias. Voy a plantear 5 ideas. La primera es ¿en qué consiste la propuesta de reforma que ha hecho el gobierno? La ley ordinaria